Bienvenidos a un nuevo informe del Proyecto Segunda República. Soy Adrián Salvucci, analista y autor en temas geopolíticos, y quiero alertarlos, por así decirlo, con cierta urgencia, porque hoy la humanidad se ve amenazada por tremendos desafíos representados por el gobierno mundial que ha usurpado el poder a través de lo que solo podemos describir como un auténtico golpe de Estado planetario a partir de marzo del año 2020. Este enemigo que enfrenta toda la humanidad, en rigor de verdad, es un grupo pequeño de individuos, pero con un poder enorme. Básicamente financiero, que se traduce en poder económico, que se traduce en poder político, que se traduce en poder mediático, y con la capacidad de imponer a través de una guerra psicológica de alcances planetarios que la humanidad haga casi voluntariamente y sin darse cuenta, o porque no tiene otra opción, lo que ellos desean y no aquello que sería bueno para todos los pueblos auténticamente libres y despiertos del planeta. Esto no es nada nuevo. En realidad sus raíces históricas abarcan milenios o por lo menos siglos, cobrando cada vez más fuerza, más velocidad, y a partir de la Segunda Guerra Mundial ya pretende instalarse como un gobierno mundial de alcances planetarios. Yo empecé describiendo esto en un libro que escribí por allá por 1996, que titulé El cerebro del mundo, la cara oculta de la globalización. Pasaron las décadas y finalmente hice una quinta edición de este libro en el año 2010, donde mantuve el título original, El cerebro del mundo, pero le modifiqué su subtítulo. Ya no era más la cara oculta de la globalización, sino de la globalización hacia el gobierno mundial. En el mismo me concentré en lo que yo considero que es el auténtico cerebro que planifica el mundo, que en aquel momento era el CFR, el Council on Foreign Relations de la ciudad de Nueva York, fundado en 1919, junto con una organización hermana en Londres, más secreta, más discreta, que se llama el Royal Institute for International Affairs, Instituto Real para Asuntos Internacionales. Ambos siguen existiendo, han crecido enormemente. El CFR ya hoy son casi 6.000 miembros de los mejores cerebros que se van filtrando, seleccionando y educando para que luego sean las figuras clave en el gobierno, en todos los niveles en Estados Unidos, en las grandes corporaciones, quienes van a conducir los bancos y otras instituciones análogas. Y el Instituto Real de Relaciones Internacionales londinense
suele opinar y es conocido también por el nombre de su sede física del edificio que se llama Chatham House. Si usted quiere este u otros libros, me manda un correo electrónico a arsalbucci@gmail.com y yo se lo mando en formato PDF, porque lamentablemente este libro y otros están agotados y preferimos divulgar de todos modos nuestra prédica a través de estas versiones en PDF que yo le mando a usted gratuitamente. Si luego quiere hacer alguna donación o algún apoyo financiero para poder reunir los fondos para volver a editar este y otros libros, será muy bienvenido. Pero la primera medida que hago es le mando en forma gratuita el libro para que usted lo pueda leer. También evalué en ese libro otras instituciones como la Comisión Trilateral, que es ya de alcances casi planetarios, la America's Society, el Consejo de las Américas, que es más pautado en términos geográficos y se dedica eminentemente a Centro y Sudamérica. Pero la verdad es que desde el año 2020, cuando se produjo este golpe de Estado planetario que nos impuso un gobierno mundial privado, se ha realineado esta estructura de poder planetaria. Y hoy, por así decirlo, una de sus principales instituciones es el Foro Económico Mundial, el World Economic Forum, que tiene su sede en Davos, Suiza, y que fuera fundado y hoy es conducido por Klaus Schwab, un supuesto empresario y economista alemán, que él lo hace junto con el príncipe Carlos, el príncipe de Gales, de la familia real británica. Carlos es el próximo rey. Cuando muera la actual reina, él heredará el trono de Inglaterra, un poder enorme, y también es el hermano del príncipe Andrés, un pedófilo que está condenado como tal en los Estados Unidos de Norteamérica. Podríamos decir que el Foro Económico Mundial es el operador táctico y a cargo del marketing para imponerle a todo el planeta lo que se conoce como la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas es, por así decirlo, el promotor estratégico, porque lo hacen las Naciones Unidas y todos los países miembros tienen la obligación de cumplir con la Agenda 2030, pero por allá por el mes de junio del año 2016, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el director ejecutivo vitalicio del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, firmaron un acuerdo formal mediante el cual el Foro Económico Mundial se hacía cargo de la promoción, implementación y el diseño de esta Agenda 2030 y su imposición en todo el mundo. Es importante que hablemos de este tema ahora porque el Foro Económico Mundial está próximo a realizar una cumbre en este año 2022 en la ciudad de Davos entre el 22 y el 26 de mayo del 2020. Luego de esta cumbre, donde va a haber decisiones que se van a adoptar y se van a diseñar, una organización que está por encima del Foro Económico Mundial y que tiene aún más poder que el Foro Económico Mundial, que ni siquiera es una organización, es una suerte de reunión informal, que se lo conoce como la reunión Bilderberg, que se vienen reuniendo desde 1954 y va a llevar adelante, ya lo han preanunciado luego de 2 años de interrupción por la crisis de salud pública planetaria, van a reunirse fines de mayo, principios de junio, como lo suelen hacer desde hace muchos años. Bilderberg reúne a los grandes centros o operadores financieros del planeta, a las grandes corporaciones, a los fondos de inversión, a los que manejan los grandes medios de difusión planetarios, a los grandes jefes de la industria armamentista planetaria, alimentos, farmacéuticas y las realezas de Europa Occidental y de algunas zonas fuera de Europa, como por ejemplo el mundo árabe. Este gobierno mundial que están llevando a cabo ya lo describieron hace muchos años, en el año 2010, cuando la Fundación Rockefeller, en el año 2010, presenta un informe junto con GBN, la Red Planetaria o Global de Negocios, que se llamó
Scenarios for the Future of Technology and International Development. Entiendo que no hay una versión en castellano y este título se podría traducir como Escenarios para el futuro de la tecnología y el desarrollo internacional. Y ahí preveía que este futuro gobierno mundial había cuatro, mejor dicho, opciones de cómo llevarlo a cabo. Uno bastante democrático y de colaboración de toda la humanidad, que es el más leve, hasta uno estrictamente autoritario y antidemocrático, que ellos lo llamaron lockstep. Lockstep viene a ser cuando los soldados todos marchan en orden cerrado, todos desfilando y cumpliendo órdenes estrictamente. Y ellos describen este escenario, que es el que han adoptado desde marzo del 2020, como el control férreo de buena parte de los gobiernos, corporaciones, grupos mediáticos, y la descripción literalmente es un mundo con creciente control vertical, de arriba para abajo, liderazgo autoritario y con mucho menor participación de las ciudadanías en todos los países. Básicamente, a mi criterio, se basa sobre el modelo del Partido Comunista Chino, ese modelo que utiliza el sistema de créditos sociales para un control férreo, dictatorial e integral de toda la humanidad. O sea, era la forma de incorporar a China, cuyo partido comunista es fundamental en todo este gobierno mundial, para que acompañara a los mentores de este gobierno mundial privado que hoy se está imponiendo y está regentando sobre el planeta. El Foro Económico Mundial también se ha redefinido, o ha redefinido su misión como la de la principal organización de coordinación o de asociación entre lo público y lo privado, donde queda en claro que lo público tiene que tender a ir bajando, disminuyendo en su nivel de influencia, al tiempo que lo privado, los bancos, lo financiero, los fondos de inversión, las multinacionales, las corporaciones multinacionales, los medios multinacionales, son los que van a ir creciendo en su influencia a través de un gradualismo que hoy no es tan gradual. Creo yo que urge que tomemos conciencia de todo esto. Tenemos que ver qué es lo que están buscando, quiénes son sus líderes y hacia dónde nos están llevando, siempre con el poder ya no de billones de dólares, sino literalmente de trillones de dólares. Tenemos que identificar a este enemigo, entender cuáles son sus planes, estrategias, sus trasfondos. Hoy somos 8.000 millones de personas en el planeta. Ya no hay ideologías de izquierda y de derecha, que era la división ideológica del siglo XX. Mucho menos hay democracia, porque hoy todo lo decide el dinero y a lo sumo lo que tiene cada país. Estados Unidos, la Unión Europea, la Argentina, donde vivo yo, es una dinerocracia que luego se le da esta formación como si hubiera elecciones libres, pero no hay elecciones libres para elegir ni a presidentes, ni a gobernadores, ni a intendentes, ni a senadores, ni a diputados, porque todo se hace a través del poder del dinero para financiar campañas, posicionamientos mediáticos y todo lo que va con la así llamada inteligencia o el establishment político que ellos quieren promover y anular a cualquiera que se oponga a esta ideología. Hoy ha hecho que esa minoría concentre el 99% de todo el control de todo el poder mundial. Podríamos decir que el poder lo tiene el 1% de la humanidad, y el resto, 99%, que somos todos los ciudadanos de a pie en todos los países del mundo, somos los que hacemos el trabajo, observamos y cumplimos órdenes. Es más, creo que estoy haciendo impreciso cuando digo que es el 1% versus el 99%. Es peor que eso. Es el 0,001% versus el 99,99% de la humanidad, que somos el resto de nosotros. Es auténticamente una sinarquía dinerocrática la que hoy sufrimos. Pero volviendo a el Foro Económico Mundial, que transitoriamente es la entidad que está coordinando este gobierno mundial, digamos que Klaus Schwab, su fundador y actual jefe indiscutido, creó esta institución a partir de 1971 con el apoyo financiero de literalmente miles de corporaciones multinacionales de aquella y esta época. Su actual directorio, él tiene
el acompañamiento por elección propia de multimillonarios y figuras poderosas o de gran relieve. Desde Lawrence Fink, el número 1 del fondo BlackRock, que es el fondo más gigantesco del planeta, que prácticamente junto con Vanguard son dueños de todas las grandes corporaciones. Lo hemos mostrado en un reciente video del proyecto Segunda República. La señora Kristalina Georgieva del Fondo Monetario Internacional, el ex vicepresidente Al Gore de Bill Clinton, que se transformó en uno de los principales voceros del calentamiento global, Christine Lagarde, actual gobernadora del Banco Central Europeo y ex número 1 del Fondo Monetario Internacional, David Rubenstein, el jefe y fundador del grupo Carlyle, que reúne intereses de grandes familias petroleras como por ejemplo los Bush, como por ejemplo los Bin Laden, porque cuando hay plata de por medio no hay enemistades. Mark Carney, que fue el gobernador del Banco de Inglaterra, Min Tzu, que es el director ejecutivo del Instituto Nacional de Investigaciones Financieras de la República Popular China, que son parte de todo este esquema, Fabiola Gianotti, que es la presidenta del ciclotrón, colisionador de partículas del CERN, el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares. Tendremos que hablar muy específicamente de eso en otro momento. Más empresarios, políticos, financistas, gigantes de la tecnología como Alphabet, la dueña de Google y de YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, todos las grandes que son los grandes consorcios informáticos que hoy conocemos, Microsoft, y que son los que hoy realmente están manejando los nervios de la humanidad. Se han nutrido desde luego de ideólogos afines a sus objetivos. El propio Klaus Schwab reconoce en Henry Kissinger, que es el autor del Memorándum 200 de abril de 1974, de cuando era el asesor de seguridad nacional del presidente Richard Nixon, y promovía la despoblación del planeta entero como parte del interés estratégico geopolítico de los Estados Unidos ya en 1974, también el informe Rockefeller del 2010, también el informe de Iron Mountain. Pero veamos qué tenía que para decir el propio Schwab hace muy poquito respecto de Henry Kissinger. Y luego veamos un breve informe sobre las pretensiones de Estados Unidos a través de su entonces secretario de Estado Henry Kissinger en este informe Memorándum de Seguridad Nacional número 200. I have met practically every leader in the last 40 years, and there were only 3 or 4 leaders who really made a lasting impression on me and to a certain extent changed my thinking. And one of those was Mandela, another one was my teacher at Harvard 50 years ago, Professor Henry Kissinger. 1. En el año 1974, un documento confidencial del Departamento de Estado de Estados Unidos, coordinado por Henry Kissinger y conocido como Informe Kissinger o Memorandum 200, NSSM 200. National Security Study Memorandum 200, analizaba las implicaciones del crecimiento de la población mundial para la seguridad y los intereses globales de Estados Unidos. US Department of State, 1974. El documento, de carácter confidencial, no fue desclasificado hasta 1989. 2. El informe resulta de un gran interés para interpretar una vertiente fundamental de las políticas sociales demográficas del período neoliberal. Nos revela la directa relación que, ya en los años 70, la élite occidental establecía en sus estrategias en 1. En el año 1974, un documento confidencial del Departamento de Estado de Estados Unidos, coordinado por Henry Kissinger y conocido como Informe Kissinger o Memorandum 200, NSSM 200. National Security Study Memorandum 200, analizaba las implicaciones del crecimiento de la población mundial para la seguridad y los intereses globales de Estados Unidos. US Department of State, 1974. El documento, de carácter confidencial, no fue desclasificado hasta 1989. 2.
El informe resulta de un gran interés para interpretar una vertiente fundamental de las políticas sociales demográficas del período neoliberal. Nos revela la directa relación que, ya en los años 70, la élite occidental establecía en sus estrategias entre a. El objetivo de disminuir la población de los países potencialmente peligrosos y b. Las políticas a impulsar en esos países con respecto a la planificación familiar, el desarrollo social y económico en general, la extensión de las pensiones de jubilación, el acceso masivo de la mujer al mercado de trabajo, la extensión de los derechos de la mujer. 3. El documento nos confirma cómo todo parece indicar que las dinámicas demográficas que el mundo ha vivido a todo lo largo del período neoliberal no han sido un producto exclusivo de la evolución natural de las dinámicas sociales, sino que, al contrario, estas dinámicas sociales han sido en buena parte una consecuencia de las estrategias de esa élite corporativa occidental a la que Henry Kissinger representaba. 4. La estrategia planteada era de muy largo plazo. Elaborada en 1974, indica que tenemos que reconocer que la estabilidad de la población no se podrá conseguir hasta el próximo siglo. 5. Es importante tener en cuenta que no se trata de una estrategia de reducción de la población destinada a favorecer a los países destinatarios, sino, al contrario, a debilitarlos, en interés de los objetivos estratégicos de Estados Unidos. La estrategia propuesta apela a un enfoque coordinado para responder al importante interés de la política exterior de Estados Unidos en la influencia del crecimiento de la población. 6. Aunque el objetivo directo del documento es la reducción de la población de los países en desarrollo, el texto clarifica que este objetivo no puede hacerse efectivo sin impulsar políticas similares en los países avanzados. Es vital que el esfuerzo por desarrollar y fortalecer el compromiso por parte de los líderes de los países en desarrollo no sea visto por estos países como una política de los países industrializados destinada a contener su fortaleza o a reservar recursos para uso de los países ricos. ¿Qué es exactamente lo que el informe reconoce pretender? El desarrollo de una percepción como esa podría generar una seria reacción adversa a la causa de la estabilidad de la población. Por ello, Estados Unidos y otros países ricos deberían asegurar que las políticas que defienden para los países en desarrollo serían aceptables en sus propios países. Esto puede requerir debate público y afirmación de nuestras políticas. Como vemos, el informe acaba extendiendo estas políticas de reducción de la población también a los países industrializados. 7. El informe apunta como agentes claves de la ejecución de estas políticas a las agencias gubernamentales de Estados Unidos. B. Las agencias de la ONU. C. Fundaciones y ONGs. 8. Lo más importante a destacar es que este documento nos clarifica que una buena parte de las dinámicas sociales de las últimas décadas no han sido una consecuencia de la evolución natural de la sociedad. O, al menos, no han sido exclusivamente esto, sino que han estado también sistemáticamente impulsadas por la élite corporativa. Lamentablemente, no como un instrumento para mejorar el bienestar social y los derechos sociales y económicos. Al contrario, estos derechos socioeconómicos se han impulsado como un instrumento para debilitar los países a través de la contención o reducción de la población. Respecto del modelo global y cómo ir imponiéndolo, es interesante ver que el Foro Económico Mundial, desde hace ya muchas décadas, varias décadas, tiene una institución de futuros líderes globales, que son personas, jóvenes mayormente, que van posicionando para luego ocupar puestos importantes en el gobierno de sus respectivos países, o en los gabinetes de sus respectivos países, o en las corporaciones. Hay un informe de Klaus Schwab, donde él está hablando en la Facultad de Ciencias Políticas John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, donde él tuvo como profesor a Henry Kissinger, y él mismo dice que de esta institución del Foro Económico Mundial, a través de las décadas han salido líderes como el expresidente de Francia Nicolas Sarkozy, el ex primer ministro británico Tony Blair, el expresidente de Argentina Mauricio Macri, el expresidente o primer ministro, debiera decir, de Canadá Justin Trudeau. Lo menciona también a Vladimir Putin, cuidado con eso, a la primer ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern,
y otros líderes. Por ejemplo, ya en el ámbito privado, Sergey Brin y Larry Page, fundadores de Google y de Alphabet, Anderson Cooper, uno de los grandes periodistas de la cadena CNN, hijo de una familia muy adinerada, Mark Zuckerberg de Facebook, Martín Guzmán, el ministro de Economía de la República Argentina, también a Martín Lustó, ex ministro de Economía de la República Argentina, Gerardo Wertheim, y presidentes, ministros de gobierno, políticos, tanto en Bélgica, en Finlandia, en Canadá, en Costa Rica, en España, en Grecia. En este mismo video él termina diciendo que justamente el gabinete del entonces flamante primer ministro o presidente de Canadá, Justin Trudeau, ese gabinete estaba poblado por nosotros, dice, y después se corrige y dice, no, bueno, por otros jóvenes idealistas y prometedores del futuro que salieron de el Foro Económico Mundial. Otras personalidades como Robert Thiel, el fundador de PayPal, ministros de Alemania, ministros de Pakistán, ministros de Sudáfrica, los príncipes de Suecia, Noruega, Dinamarca, Holanda, líderes israelíes, ministros de Arabia Saudita, Jack Ma, uno de los multibillonarios de China comunista, que es el dueño de Alibaba, que es un gran consorcio que opera mancomunadamente con el Partido Comunista Chino, Jimmy Whale, el fundador de Wikipedia, Nicholas Sandstrom, el fundador de Skype, son miles literalmente. The young generation, like Prime Minister Trudeau, half of this cabinet, are actually young global leaders of the World Economic Forum. So that we penetrate the cabinets. The change is not just happening, but change can be shaped by us. We have to prepare for a more angry world. How to prepare? To take the necessary action to create a fairer world. I see the need for a great reset. So people assume we are just going back to the good old world which we had and everything will be normal again. This is, let's say, fiction. It will not happen. There is only one way this pandemic is going to go. It's going to get worse and worse and worse. Pay insufficient attention to the frightening scenario of a comprehensive cyber attack, which would bring to a complete halt to the power supply, transportation, hospital services, our society as a whole. The COVID-19 crisis would be seen in this respect as a small disturbance in comparison to a major cyber attack. Mucho de esto yo lo vengo describiendo en distintos videos del proyecto Segunda República que ayudan a entender todo lo que estaba ocurriendo en este mundo. Por ejemplo, hice un video, el PSR número 11, sobre la guerra psicológica, otro sobre la programación predictiva, otro sobre la geopolítica británica en el Atlántico Sur, el número 29, noviembre del 2021, que es muy peligroso para la Argentina, y otros también, el peligro que corre la Patagonia argentina y chilena, eso es PSR número 29, y otros que creo que si usted mira mi canal, tanto en YouTube como en Odyssey, los va a encontrar quizás como una suerte de complementación a todo lo que venimos hablando. Pero es muy importante, y quizás ese es el tema central de este video, que el Foro Económico Mundial ha asumido como una suerte de filósofo propio de esta institución a un joven, tiene 46 años, israelí de nombre Yuval Noah Harari. Es un historiador y filósofo, nacido en Israel, profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén, ha sido posicionado por el Foro Económico Mundial como uno de sus grandes voceros filosóficos. Es un hombre, lo menciono porque esto está en el sitio de Wikipedia, abiertamente gay. Él mismo dice que vive con su marido, Kamei Yosef, en Moshav, en una Moshav, una suerte de comunidad cerca de Jerusalén. Y creo que escuchar distintos tramos de conferencias oficiales
la mayoría dentro del ámbito del Foro Económico Mundial, de Yuval Noah Harari, ayuda a iluminar de qué estamos hablando. Es muy importante porque este es un señor sumamente inteligente, sumamente buen expositor, muy elocuente, habla perfecto inglés, por supuesto, pero hay que escuchar lo que dice porque, a mi criterio, es la negación de todo valor cristiano, la negación de todo valor musulmán y la negación de todo valor del tradicional budismo, taoísmo o shintoísmo del lejano oriente. Digo todo esto porque este señor es una declaración de guerra directa a los valores éticos, morales, tradicionales, milenarios de las grandes religiones que hoy la mayoría de la humanidad se identifica con una u otra, salvo ese creciente grupo de la humanidad que está cayendo, se está hundiendo en la oscuridad, sin valores, sin Dios, sin esperanzas de un mundo trascendente, sino que únicamente cree que la inmortalidad tiene que ser física, todo tiene que ser físico. Escúchenlo y creo que usted va a poder sacar sus propias conclusiones. Verán que el objetivo del señor Schwab y del Foro Económico Mundial es imponernos el gran reseteo de todo, en lo político, en lo económico, en lo financiero, en lo monetario con moneda digital, gran reseteo de todo, que es la nueva frase que describe lo que hasta hace poco era el nuevo orden mundial, utilizado por ellos mismos, por Bill Clinton, por Cristina Kirchner, por George Bush padre, George Bush hijo, por David Cameron, el ex primer ministro de Gran Bretaña, pero que se dieron cuenta que es una frase que adquirió una suerte de imagen un poco ominosa, de manera que lo han cambiado y lo llaman el gran reseteo. Y Build Back Better, reconstruir todo mejor, que como hemos mostrado en distintos videos últimamente, también se transformó en el mantra de todos los políticos de Occidente. Lo que en definitiva están promoviendo es el transhumanismo tecnocrático, ateo y absolutamente esclavizador de la totalidad de la humanidad, salvo este pequeño 0,001% que son ellos, los poderosos trillonarios. Es más, ya promueven inclusive que esa minoría no va a ser una clase social diferente arriba de la pirámide de poder. Él mismo lo describe como una nueva especie humana. Y quizás tenga razón. Y lo último que les quiero decir antes de compartir estos videos es que esto creo que tiene sus raíces, que en algunos casos son milenarias y se remontan al imperio cázaro centroasiático, que era un imperio nómade, que la tradición dice que su rey Bulán fue casi obligado a asumir una religión porque eran tal los desastres que estaban ocasionando, especialmente en lo que era ya Rusia, la Rusia que es su enemigo eterno, fueron obligados a decidir elegir entre el cristianismo de Constantinopla o el Islam desde el califato de Bagdad. Pero este rey, en el siglo VIII, siglo IX, sabiamente también invitó a distintos líderes de estas religiones y también a un rabino judío desde Córdoba, según dice la tradición, Córdoba, España. Y después de escuchar al sacerdote cristiano, al imán islámico y al rabino israelí, decidió que su pueblo cázaro, nómade, se convertiría en masa, casi uno de los únicos ejemplos que hay en la historia, a la religión de Moisés. Y es así que se asentaron en Casaria, entre el mar Caspio y el mar Negro, pero muy especialmente en el sur de Ucrania. Y quizás esto empiece a darnos cierta luz de por qué Ucrania es tan vital para sus intereses y por qué concentraron tantas fuerzas en Ucrania. Lo lamento terriblemente por los ucranianos, pero quizás para Argentina no es una mala noticia porque implica que han no desactivado, pero han bajado la presión y los objetivos que tenían sobre la Patagonia, según los objetivos del sionismo fundado por Teodoro Herzl a fines del siglo XIX, que pretendía fundar el Estado de Israel, por allá por fines del siglo XIX, en la Argentina, y así lo dice específicamente en su libro fundacional, Un Estado Judío, donde se preguntaba si había que fundar ese Estado futuro soberano de la comunidad judía en Palestina o en Argentina. Así lo dice literalmente. Y de eso trata PSR número 29,
Patagonia, peligro sobre nuestro territorio, hablando de la Patagonia argentina y chilena. Pero de todos modos, no hay que bajar la guardia, porque los tiempos que se vienen para la humanidad son muy peligrosos, son muy terribles, estamos inmersos en ellos en este preciso instante, y creo que esta información, más que interpretarla yo, vea usted, escucha a este señor Yuval Harari, que es el filósofo, por así decirlo, que tiene todo el apoyo del Foro Económico Mundial, y saque sus propias conclusiones. And COVID is critical because this is what convinces people to accept, to legitimize total biometric surveillance. If we want to stop this epidemic, we need not just to monitor people, we need to monitor what's happening under their skin. What we have seen so far, it's corporations and governments collecting data about where we go, who we meet, what movies we watch. The next phase is the surveillance going under our skin. We now see mass surveillance systems established even in democratic countries, which previously rejected them. And we also see a change in the nature of surveillance. Previously, surveillance was mainly above the skin. Now it's going under the skin. Governments want to know not just where we go or who we meet. Above all, they want to know what is happening under our skin. What's our body temperature? What's our blood pressure? What is our medical condition? Now humans are developing even bigger powers than ever before. We are really acquiring divine powers of creation and destruction. We are really upgrading humans into gods. We are acquiring, for instance, the power to re-engineer life. Humans are now hackable animals. You know, the whole idea that humans have, you know, they have this soul or spirit and they have free will and nobody knows what's happening inside me. So whatever I choose, whether in the election or whether in the supermarket, this is my free will, that's over. I mean, all this story about Jesus rising from the dead and being the Son of God, this is fake news. I know that in recent years, we saw populist politicians undermining deliberately the trust that people have in important institutions like universities, like respectable media outlets. It's at the end, what the fourth industrial revolution will lead to is a fusion of our physical, our digital, and our biological identities. When I wrote the book, I started to write it for years ago. It was published 3 years ago. It was sold, very interesting, over 1 million times in the world. And what is interesting is that 800,000 copies, more than 800,000 copies of those 2 million were sold in 3 countries alone: China, Japan, and South Korea. You may be interested, who was the biggest buyer with 16,000 copies at the same time? It was the Korean military. Because the fourth industrial revolution will have a major impact also on warfare. There is a lot of talk these days about hacking computers and email accounts and bank accounts and mobile phones. But actually, we are gaining the ability to hack human beings. Now, what do you need in order to hack a human being? You need 2 things. You need a lot of computing power, and you need a lot of data, especially biometric data. Not data about what I buy or where I go, but data about what is happening inside my body and inside my brain. Until today, nobody had the necessary computing power and the necessary data to hack humanity. Even if the Soviet KGB or the Spanish Inquisition followed you around everywhere, 24 hours a day, watching everything you do, listening to everything you say, still, they didn't have the computing power and the biological knowledge necessary to make sense of what was happening inside your body and brain
and to understand how you feel and what you think and what you want. But this is now changing because of two simultaneous revolutions. On the one hand, advances in computer science, and especially the rise of machine learning and AI, are giving us the necessary computing power. And at the same time, advances in biology, and especially in brain science, are giving us the necessary understanding, biological understanding. You can really summarize 150 years of biological research since Charles Darwin in 3 words. Organisms are algorithms. This is the big insight of the modern life sciences, that organisms, whether viruses or bananas or humans, they are really just biochemical algorithms. And we are learning how to decipher these algorithms. Now, when the two revolutions merge, when the infotech revolution merges with the biotech revolution, what you get is the ability to hack human beings. And maybe the most important invention for the merger of infotech and biotech is the biometric sensor that translates biochemical processes in the body and the brain into electronic signals that a computer can store and analyze. And once you have enough such biometric information and enough computing power, you can create algorithms that know me better than I know myself. And humans really don't know themselves very well. This is why algorithms have a real chance of getting to know ourselves better. We don't really know ourselves. To give an example, when I was 21, I finally realized that I was gay after living for several years in denial. And this is not exceptional. A lot of gay men live in denial for many years. They don't know something very important about themselves. Now imagine the situation in 10 or 20 years when an algorithm can tell any teenager exactly where he or she is on the gay-straight spectrum, and even how malleable this position is. The algorithm tracks your eye movements, your blood pressure, your brain activity, and tells you who you are. Now maybe you personally wouldn't like to make use of such an algorithm, but maybe you find yourself in some boring birthday party of somebody from your class at school, and one of your friends has this wonderful idea that I've just heard about this cool new algorithm that tells you your sexual orientation, and wouldn't it be a lot of fun if everybody just takes turns testing themselves on this algorithm as everybody else is watching and commenting? What would you do? Would you just walk away? And even if you walk away, and even if you keep hiding from your classmates or from yourself, you will not be able to hide from Amazon and Alibaba and the secret police. You could tell Coca-Cola that if you want to sell this person some fuzzy, sugary drink, don't use the advertisement with the shirtless girl. Use the advertisement with the shirtless guy. You wouldn't even know that this was happening, but they will know, and this information will be worth billions. Once we have algorithms that can understand me better than I understand myself, they could predict my desires, manipulate my emotions, and even take decisions on my behalf. And if we are not careful, the outcome might be the rise of digital dictatorships. In the 20th century, democracy generally outperformed dictatorship because democracy was better at processing data and making decisions. We are used to thinking about democracy and dictatorship in ethical or political terms, but actually, these are two different methods to process information. Democracy processes information in a distributed way.
It distributes the information and the power to make decisions between many institutions and individuals. Dictatorship, on the other hand, concentrates all the information and power in one place. Probably one of the last generations of Homo sapiens, because in the coming generations, we will learn how to engineer bodies and brains and minds. Now, how exactly will the future masters of the planet look like? This will be decided by the people who own the data. Now, why is data so important? It's important because we've reached the point when we can hack not just computers, we can hack human beings and other organisms. Now, what do you need in order to hack a human being? You need two things. You need a lot of computing power, and you need a lot of data, especially biometric data. But control of data might enable human elites to do something even more radical than just build digital dictatorships. By hacking organisms, elites may gain the power to re-engineer the future of life itself. Evolution by natural selection with evolution by intelligent design. Not the intelligent design of some god above the clouds, but our intelligent design and the intelligent design of our clouds, the IBM cloud, the Microsoft cloud. These are the new driving forces of evolution. Might enable human elites to do something even more radical than just build digital dictatorships. By hacking organisms, elites may gain the power to re-engineer the future of life itself. Because once you can hack something, you can usually also engineer it. Humans are now hackable animals. You know, the whole idea that humans have, you know, they have this soul or spirit and they have free will and nobody knows what's happening inside me. So whatever I choose, whether in the election or whether in the supermarket, this is my free will, that's over. Free will, that's over. When you have enough data, you don't need to send soldiers in order to control a country. Alongside inequality, the other major danger we face is the rise of digital dictatorships that will monitor everyone all the time. This danger can be stated in the form of a simple equation, which I think might be the defining equation of life in the 21st century, which means biological knowledge multiplied by computing power multiplied by data equals the ability to hack humans. If you know enough biology and you have enough computing power and data, you can hack my body and my brain and my life, and you can understand me better than I understand myself. You can know my personality type, my political views, my sexual preferences, my mental weaknesses, my deepest fears and hopes. You know more about me than I know about myself. And you can do that not just to me, but to everyone. A system that understands us better than we understand ourselves can predict our feelings and decisions, can manipulate our feelings and decisions, and can ultimately make decisions for us. Now, in the past, many tyrants and governments wanted to do it, but nobody understood biology well enough, and nobody had enough computing power and data to hack millions of people. Neither the Gestapo nor the KGB could do it. But soon, at least some corporations and governments will be able to systematically hack all the people. We humans should get used to the idea that we are no longer mysterious souls. We are now hackable animals. That's what we are. The power to hack human beings can of course be used for good purposes, like providing much better healthcare. But if this power
falls into the hands of a 21st century Stalin, the result will be the worst totalitarian regime in human history, and we already have a number of applicants for the job of 21st century Stalin. Just imagine North Korea in 20 years, when everybody has to wear a biometric bracelet which constantly monitors your blood pressure, your heart rate, your brain activity, 24 hours a day. You listen to a speech on the radio by the great leader, and they know what you actually feel. You can clap your hands and smile, but if you're angry, they know you'll be in the gulag tomorrow morning. Now, even if we indeed prevent the establishment of digital dictatorships, the ability to hack humans might still undermine the very meaning of human freedom. Because as humans will rely on AI to make more and more decisions for us, authority will shift from humans to algorithms. And this is already happening. In the not so distant future, similar algorithms might tell us where to work and whom to marry, and also decide whether to hire us for a job, whether to give us a loan, and whether the central bank should raise the interest rate. And if you ask why you were not given a loan, or why the bank didn't raise the interest rate, the answer will always be the same. Because the computer says no. Proyecto Segunda República. No somos la oposición. Somos la resistencia.
Una idea cuyo tiempo ha llegado.